Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a hablar de un libro del cual ya quería hablar desde hace mucho tiempo. Es el libro de Apocalipsis, escrito por Stephen King. Como se pueden dar cuenta, es un libro bastante grande, bastante denso. Por fortuna tiene una letra entre comillas grandes, por lo que no es tan difícil leerlo por el formato. Ok, antes de empezar me gustaría hablar un poco de la historia de este libro. Es que originalmente Stephen King, a inicios de su carrera, había escrito este libro así como lo ven, un tochote enorme. Pero el detalle es que King todavía no era un éxito de ventas cuando quiso publicarlo, por lo que decidieron recortarlo y en vez de nombrarlo The Stand o Apocalipsis, lo llamaron La Danza de la Muerte, una versión, según el propio King, recortada del libro de Apocalipsis. Años después ya Stephen King se dispararía, sería un bestseller a la altura de lo que es hoy en día y pues bueno, sacarían esta edición completa de Apocalipsis. La diferencia entre La Danza de la Muerte y Apocalipsis son los mismos detalles. Y aquí en una especie de nota Stephen King nos lo explica, nos dice cuál es la diferencia y por qué este le gusta más. King nos menciona que La Danza de la Muerte es como un carro normal, como un Tsuru normal, recién salido de agencia, con sus 4 ruedas, su estéreo, sus cinturones, sus asientos, nada más. En cambio, Apocalipsis resulta ser casi como un Tsuru tuneado, con sus alerones, todo tuneado con pintura, sus luces, su estéreo, su estampa de, no sé, una más o menos que están viendo aquí. Entonces yo ya no considero necesario leer La Danza de la Muerte porque ya me sé toda la historia de Apocalipsis, o sea, no me la puedo imaginar sin todos los detalles, incluso sin las partes que no me gustan. Pero dejando ya eso de lado, vamos de lleno con lo que es la historia. El libro despega cuando un virus gripal se libera por todo Estados Unidos, pero la peculiaridad con este virus es que aniquila al 99% de la población. Así que después de que esta gripe se libere, los sobrevivientes van a empezar a tener 2 clases de sueños. Uno donde Randall Flagg, una figura oscura y malvada, los incita a viajar a Las Vegas. Y otro donde Madre Abigail, la encarnación del bien, los incita a viajar a Colorado. Por lo que los supervivientes tendrán que decidir a dónde ir y a quién seguir. Mientras la batalla final entre el bien y el mal está a punto de librarse en los restos del mundo que conocemos. Ok, para empezar, este libro, aparte de que habla de una gripe, que es algo muy similar que pasó con el COVID hace un par de años, es considerado el libro más épico y por muchos el mejor de Stephen King. ¿Es esto verdad? ¿Es el libro más épico de Stephen King o es su mejor libro? Bueno, vayamos a ver lo que a mí me pareció, empezando con las cosas buenas. Primero que nada, como ya he mencionado anteriormente, el desarrollo de personajes de Stephen King es asombroso. Desarrolla los personajes literalmente en todos los sentidos, en el ámbito romántico, emocional, físico, psicológico, etc. Y aquí, al ser un libro demasiado denso, nos tomamos el tiempo para conocer a nuestros personajes. Es por eso que es demasiado denso, por el desarrollo. Ya que conocemos a nuestros personajes al principio de la historia, en un punto bastante normal de sus emociones y de sus vidas, por lo que al ser un libro demasiado denso y que tiene un gran desarrollo, al final no los vamos a ver a como los conocimos al principio, ya que poco a poco va construyendo los personajes en cada situación que se le presenta, tanto antes de la gripe y después de la gripe. Ahora, un punto importante del libro es ver cómo funciona la gripe, ya que aquí se nos explica de una forma muy detallada, pero yo no se las voy a explicar, ese no es mi trabajo, es el trabajo del tío King. Se nos explica cómo funciona la gripa, entonces esta parte creo que le da varios toques realistas y te hace más cruda la historia cuando ya llega a avanzar y la sientes una amenaza real. Por otra parte, una de las cosas que a mí más me gustó es ver cómo la gripa se extiende alrededor de Estados Unidos. Ahorita vamos a ir con eso un poco más adelante, ya que va de una cosa tan sencilla como lo que es encontrarse en una gasolinera con alguien a casi un aeropuerto internacional y cómo se va pasando el virus de persona en persona y de país en país y cómo van surgiendo los casos, como cuando un capítulo va a acaba con un estornudo, con alguna tos o con alguien resfriado. Entonces, esa parte se me hace muy tétrica y muy real porque pues, bueno, vivimos el COVID hace un par de años. Como la gripe aniquila el 99% de la humanidad, el gobierno decide encubrir esta enfermedad y este fallo. Por lo que vamos a ver cómo el mundo, o más bien Estados Unidos, se va yendo al caño.
ya que vemos cómo gente radical, gente extremista empieza a tomar programas de radio, de televisión o cualquier medio de comunicación para dar a conocer que el virus del Capitán Trotamundos, que así es como se le llama, es letal, no tiene vacuna y no tiene cura. Y lo que la gente hace para sacar toda su ira, o lo que el gobierno y el ejército hace para mantener en orden a Estados Unidos, se me hizo algo brutal. De hecho, hay una parte muy tétrica y muy grotesca, que es en un programa de televisión donde llegan unos militares y empiezan a disparar. Es algo brutal, muy crudo y muy grotesca esa parte. Después de que pasan estos eventos de la gripe y bla 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 bla, los personajes están diezmados por todo Estados Unidos. Están en puntos muy lejanos a los unos de los otros. Y ver cómo se van entrelazando los personajes y cómo se van encontrando es algo que igual me fascinó. Pero no es el encuentro, el reencuentro, por así llamarlo. Es más que nada la interacción y la química entre los personajes. Porque King nos pone a dos personas, tres, a una sola o más, en una situación extraña y difícil de desarrollar, ya que varias personas no se terminan llevando bien o son completamente diferentes y no congenian. Tú podrías pensar que estos personajes no podrían tener química, como por ejemplo Harold y Franny, que van juntos de un lugar a otro, pero no tienen química. Y Stephen King hace que tengan química y que funcione. Entonces ese desarrollo y esa parte igual me gusta. También lo que pasa con los malvados. Que abro un paréntesis, aquí siento que los personajes malos están mejor desarrollados que los personajes buenos, ya que a mí me gustaron un poco más los personajes malos. Lo digo por Trashcan, por Lloyd, no sé si podría llamarlo igual, pero Larry igual me gustó mucho, no sé si podría considerarlo malvado, pero me gusta bastante. Entonces creo que el desarrollo de personajes de los malvados creo que está un poco más complejo y más completo que el de los otros personajes. Al ver a todas estas personas interactuar, tú estás esperando ver qué es lo que va a pasar. Y se basa esta intriga a base de las decisiones. Estás viendo hacia dónde se van a dirigir, qué van a comer, qué van a hacer si se encuentran a algún enemigo o alguien que siga a Randall Flagg. Entonces, esa parte igual se me hizo muy tétrica y muy especial, porque los personajes se obligan a hacer cosas que ellos no quieren. Se obligan a tomar decisiones crueles que les marca la vida, y ver cómo sobrellevan eso, etcétera, se me hace algo muy interesante que desarrolla y complejiza un poco más a los personajes. El libro está lleno de momentos humanos que conllevan desde la alegría, alguna emoción, algún momento eufórico, hasta momentos crudos, grotescos, violentos, sangrientos, etcétera. Entonces creo que la parte humana de los personajes está bien cuidado, y creo que eso es algo que te hace conectar un poco más con los personajes y con el libro en sí. Aparte de que es una situación similar a la que se vivió hace un par de años, te sientes identificado con los personajes porque, como ya he dicho en muchos otros libros, los personajes son humanos, y eso hace que conectes más con ellos, con sus errores, con sus aciertos y con toda la gama de emociones que pueden llegar a presentar. Ahora, hablando de nuestro protagonista, Randall Flagg, este personaje a mí me encanta. En los pocos libros que aparece, porque realmente no son tantos como la gente llega a decir en sus estúpidas guías de la Torre Oscura, Randall Flagg es un personaje exquisito y es uno de los mejores personajes que tiene Stephen King. King sigue una regla muy común y muy tradicional dentro del género del terror, y es no mostrar al monstruo todo el tiempo. Películas como Alien, Depredador, esta película de Godzilla de 2014, El Cabo del Miedo de Martin Scorsese, Robert De Niro, entre otras muchas películas de terror, o por ejemplo el mismo libro Date de Stephen King, que ahí tampoco aparece tanto el payaso, o Drácula, etc. Hay una regla muy importante, y es que cuando el monstruo no aparece tanto, cada vez que hace una aparición, su aparición es tétrica, es impresionante, es despampanante, la disfrutas a más no poder. Entonces, el que King haga eso con Randall Flagg hace que le tengas miedo. A mí me da miedo Randall Flagg en Apocalipsis. Todos los sueños y todas las cosas que hace se me hacen tétricas y grotescas. Y aquí, el hecho de que se siga esa regla hace de Randall Flagg más terrorífico. No puedo decir otra cosa, terrorífico cada vez que aparece Randall Flagg. Para finalizar con las cosas buenas, tengo que decir que por momentos el libro tiene aires de terror, como Salem Slot,
El Resplandor, no tanto como en desesperación, pero sí muy fuertes, igual varios momentos muy escalofriantes. Ahora, dejando de lado las cosas buenas, vayamos con las cosas malas. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis. El libro a mí me estaba encantando casi hasta las 1000 páginas. Cuando llegamos a una parte muy específica del libro, siento que el libro decae bastante. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ok, yo quería hacer este video con esta playera, por algo en especial. Y es que Stephen King aquí, como mencioné al principio, solamente nos limita a Estados Unidos. Y sí podría decirse que es un trabajo muy complicado narrar una novela en todo el mundo, requeriría de muchas cosas. Pero el detalle es que solamente nos limitamos a Estados Unidos. Nada más nos dan 2 detalles en toda la novela de 2 o 3 o 4 países. Nada más. Entonces si te quedas como, ok, como que King pudo haber hecho algo más al momento de describir cómo se desarrollaba la pandemia y cómo iba acabando el mundo y no solo Estados Unidos. Por otra parte, King se pasa de yankee aquí. Es desesperante. A mí me puso de malas eso, porque te dice a cada rato que Estados Unidos es la mejor nación, que Estados Unidos no se equivoca, que Estados Unidos es perfecto. Y tú lo único que puedes pensar y no deja de salir en tu mente es la siguiente frase: pinches yankees, hijos de su puta madre. Después de estas partes pasadas de yankee que están en todo el libro, me quiero quejar del desequilibrio de aparición de los personajes. Como dije, los personajes malos a mí me encantaron, me fascinaron y se me hicieron, creo que, los mejores. Lloyd, Trashcan, Randall Flagg, Nadine Cross, etc. Todos los personajes, incluso Harold Lauder, hasta los buenos, se me hacen interesantes. Pero el detalle es que nada más llegamos a tener 3 capítulos de Trashcan y pueden pasar casi hasta 5 o 6 o 7 capítulos hasta que te enteres de un personaje. Podremos tener un capítulo de Nick, un capítulo de Stu, un capítulo de Larry, un capítulo de Madre Abigail, y nos podremos brincar a otro de Larry, otro de Larry, otro de Larry y otro de Larry. Pero el detalle es que no son capítulos tan cortos de 20 o 10 páginas. Algunos llegan a sobrepasar las 50 páginas. Entonces, en esos puntos sí es como que dices, ok, ya estoy abrumado de este personaje, quiero conocer un poco más de otro, quiero saber qué le pasó a este. Y al ser la primera vez que uno lo puede leer, se puede perder el hilo del cauce. Pero como esta ya es como la tercera vez que lo releo, no lo perdí tanto, pero aún así se me hizo muy abrumador. Hay 2 cosas que no me terminaron de convencer casi para nada y que me hicieron casi dejar el libro de Apocalipsis. La primera es cuando se intenta recrear una sociedad. Entiendo que sea necesario, entiendo que King haya querido exaltar a Estados Unidos otra vez, pero a pesar de que sí pasan cosas medio interesantes, esa parte es muy pesada y a mí se me hace muy aburrida y muy floja, porque por otra parte, el desarrollo de personajes se le va de las manos a King. Personajes que tú amabas, por ejemplo en mi caso que fue Franny Goldsmith, a mí me encantó ese personaje, de hecho era mi favorito, porque lo sentía el más humano y con el que más conectaba, y cada vez que ella aparecía yo decía, oh genial, un capítulo de Franny. Pero ya en esas partes de la zona libre y eso fue un capítulo de Franny. Y así se mantuvo hasta que llegué al final. Esto es una cosa que generalmente siempre está en todos los videos que hacen reseñas de Apocalipsis. A algunos sí les gusta, a otros no. A mí se me hace una estupidez completamente. Número 1, la resolución del conflicto. Es estúpida. Es un Deus Ex Machina sin sentido, inútil, imbécil, que no tiene razón de estar ahí. King no sabía cómo cerrar la historia y fue la única cosa que se le ocurrió y no conecta. No cierra y es estúpida. Y vaya que he leído demasiado y he visto demasiadas películas, demasiadas series y he visto muchísimos Deus Ex Machina, pero ninguno como este, que es nefasto. Ahora, el final de la historia, excepto el epílogo, bueno, la parte final del círculo se cierra, ese sí me gustó. Pero el final de la historia igual se me hace pésimo, se me hace una basura completamente. Deja cabos sueltos a más no poder. Son cabos enormes. Son personajes súper importantes a los cuales no se les da un final. A veces ni siquiera se les menciona. No te menciona qué pasa con muchas cosas. Y aparte, la última frase. Ay, no. Es una frase súper yankee. Ay, no. Ese final, esa cosa casi me hacen odiar Apocalipsis por todas las cosas que hizo. La verdad, el libro tiene momentos demasiado buenos, se mantiene impecable llegando casi hasta la mitad de la segunda parte. Pero después de eso, el libro decae bastante. Entonces,
No es el mejor libro de Stephen King, tampoco es el más épico, pero sí es uno que desarrolla muy bien a sus personajes y que lo hace de una forma casi impecable. Y creo que es por eso que muchas personas aman este libro, por el desarrollo de personajes y porque se llegan a identificar mucho con ellos, porque realmente el libro no es tan bueno como ya les mencioné anteriormente. Pero eso es lo que a mí me pareció, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.